Hola, buenas tardes. Estamos en las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, en la sala de transmisión de contenido digital, y me encuentro con mi amigo y compañero de comisión desde hace ya unos 10 años por lo menos. Sí, contador público por la Universidad Vasco de Quiroga, licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana, maestro en Fiscal. Es contador público certificado por examen. Alan Omar del Río, que aparte es presidente de la comisión del sector empresas de aquí del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Vamos a tocar un tema que es muy importante para estos meses. Esta vez no hubo ampliación para las personas físicas en el sentido de la declaración anual, por lo tanto, el mes de mayo les tocará pagar a las personas morales y el mes de junio les tocará pagar a las personas físicas. Entonces es un tema de mucha trascendencia. Entonces, pues vamos a empezar. Alan, platícanos qué es la participación de los trabajadores de las empresas. Buenas tardes a todos. Estimado Jorge, amigo ya de muchos años, gracias por tu presentación. Pues bueno, vamos a platicar ahorita un poquito de lo que es el tema de la PTU, que es el mes que empezamos a pagarla, exactamente. Y bueno, el PTU, ¿qué es? El PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Este es un derecho que nace desde la Constitución. Desde ahí viene el derecho, desde ahí viene ese derecho ganado a los trabajadores. Y bueno, luego tiene eso en su artículo 123, apartado A, fracción novena de la Constitución. Y luego tenemos las leyes secundarias, que es la Ley Federal del Trabajo, donde también en su artículo 117 al 131 prevé todo el mecanismo de cómo se va a hacer el reparto de estas utilidades. Y bueno, también hay que recordar que tenemos la resolución de la sexta comisión de PTU, la cual es la que nos indica cómo el porcentaje que se va a hacer cada año de reparto de PTU. Sí, de hecho el 23 de abril del año pasado, a raíz de lo que era el outsourcing, hubo una modificación, así como que la metieron sin que nos diéramos cuenta y afectó este término. Entonces, todo esto vamos a ver en esta sesión. Sí, lo vamos a ir platicando. Muy bien, los trabajadores tienen muchas dudas siempre en cuanto al porcentaje, y ha habido muchas variaciones precisamente con esta modificación del 23 de abril, pero a ver, platícanos, Alan, ahorita, ¿en qué situación estamos? Mira, la participación por ley se tiene que pagar, dice la ley, 60 días después de haber presentado la declaración anual, donde se manifieste la renta gravable. La renta gravable, pues, es la utilidad fiscal que conocemos para efectos de ISR, que de ahí se aplica el porcentaje. ¿Cuál porcentaje? El porcentaje que la comisión que acabamos de platicar, la comisión de PTU, aprueba. Llevamos ya muchos años, yo creo que ya hasta décadas, con la tasa del 10%. Así es. Con esa participación. Y bueno, hay que tomar en cuenta que las personas morales, su último día para presentar declaración anual es el 30 de marzo, perdón. Sí, y 60 días estaríamos hablando que se tendría que pagar la PTU el día 30 de mayo, no 31. Hay ese error que muchos dicen, tengo hasta el último día de mayo. No, es porque la Ley Federal del Trabajo habla de 60 días naturales. Entonces 60 días se nos convierte prácticamente el día 30 de mayo. ¿Qué pasa si nuestro contador es muy eficaz y presenta la declaración los primeros días de marzo, el día 5 de marzo? ¿Recortaría ese plazo? En teoría sí,
pero en forma general, como se da que el último día para presentarla es el día 30, el plazo se consideraría. No creo que tuvieras problema en que se pagara dentro de los 30 días de mayo. Sí, porque digo, luego hay situaciones donde Claro. hay gente que y sobre todo un trabajador que está muy al pendiente de esa situación, pues sí pudiera decir, oye, yo vi que la declaración la presentaron, yo soy ahí el que estoy ayudando en la oficina y me di cuenta de eso. De esa parte, sí. Sí. Y para personas físicas también no hay que olvidarlo. Personas físicas que entregaron su declaración el día 30 de abril. O el día de hoy. O el día de hoy. Son 60 días, estaríamos hablando al día 29. Así es. De junio, no al día 30 porque son 60 días naturales y obviamente mayo tiene 31. Sí. Entonces por eso se alcanza a recorrer. Hay que tenerlos presentes los plazos porque si pudiéramos tener algún problema, sobre todo multas por parte de la Secretaría si se pagara tantito después, ¿no? Es como lo del aguinaldo, ¿no? Que marcan un plazo, pero Así debe es. ser antes de, no es la misma situación. No el día, Sí. porque dice antes del día. Sí. Pero bueno, con que lo pagues, yo pienso que lo pagues el día 29. el 29 o el día 30 de mayo, yo creo que no habría problema. Muy bien, Alan. ¿En qué se divide en dos partes el reparto de utilidades, verdad? Sí. Mira, el procedimiento es la empresa termina su declaración anual y manda a formar una comisión mixta. Exacto. De PTU. Sí. Esa comisión mixta es la que se va a encargar. ¿Por qué es mixta? Porque tiene trabajadores, está constituida por los trabajadores y por la empresa, por la parte patronal y la parte de trabajadores, en el mismo número de personas. No hay un límite. Uh-huh. Yo puedo tener 10, 15, etcétera, etcétera. No hay límite. Sí. Pero tienen que ser los mismos números, tanto de patrones, para que haya equidad. Esa comisión se va a constituir solamente para hacer el cálculo. De hecho, el cálculo no le toca al patrón, le toca a la comisión. Exacto. Entonces la comisión tendrá que formarse, constituirse, hacer el acta de constitución. El patrón le entregará la declaración y ellos tendrán que empezar a hacer el cálculo. La información que tendrán que solicitar, como tú bien dices, son dos partes. La parte de los días trabajados, sí, y la parte de cuánto ganaron. Sí. Y creo que ahí hay justicia, ¿no, Alan? Para aquel trabajador que a lo mejor no gana tanto, pero es una gente que está con nosotros todo el año uh-huh. Y que sí sea un trabajador que no falta, que no, sí. Pues bueno, eso sabemos que a muchos les gusta faltar mucho, sí. Y luego dicen, ¿por qué me tocó menos? Pues porque no vienes. Porque ¿Y cómo vas a ser productiva la empresa si no vienes, no? Sí, pero a mejor se van por el lado que yo gano más y pues puedo faltar 3 o 4 o 5 veces más. Y el otro a lo mejor es cumplidor y es un trabajador de salario más bajo. Así es. Entonces esa parte le beneficia. Le ayuda a nivelar un poquito, por eso se parten en esas dos partes. Y bueno, vuelvo a repetir, el que hace el cálculo y el que tendrá que poner a la vista esas cantidades será la comisión. Sí. Y si hubiera alguna objeción por parte de algún trabajador, pues se lo tendrá que hacer a la comisión. Exacto. Y de la comisión, pues bueno, ya tendrán que determinar si corresponde o no corresponde. Uh-huh. O en su caso, pues bueno, también hay otras instancias como el propio SAT o la Secretaría del Trabajo. Sí, oye, en tu experiencia amplia, ¿se ha dado el que se queje alguna parte de los trabajadores, de los integrantes de esa comisión, que el patrón escoja pues como a la secretaria y a los que tiene mejor? Bueno, pues se supone que la comisión debe estar formada por gente pues de confianza de ambas partes. Sí. Y que a final de cuentas le ayuden a que el objetivo de la comisión se cumpla. Exacto. Que es calcular y procesar e inclusive determinar el importe a cada una de las personas, para que el patrón ya nada más le digan, oye, hay que depositarle a fulanito tanto, a sutanito tanto, sucesivamente a cada uno. Es correcto, y yo creo que es lo más justo, ¿no? Que sí intervengan y que el cálculo no esté amañado, para que todos reciban la parte que les corresponda. Pues ahora sí que un año trabajado. Después de esta pandemia, pues fueron 2 años muy difíciles. Muchas empresas posiblemente no tuvieron utilidad en su declaración,
pero yo creo que fue menos complicado el año 2001 que el 2020. El 20 que el 21. 20. Sí, de acuerdo, aunque a algunas empresas pues, les ha costado mucho trabajo sobrevivir, Sí. esa es una realidad. Que el que ya tengas trabajo, pues ya es Ganancia. ya es mucha ganancia. Sí. Porque sí, en algunas trabajo sí les y salud. tocó. Algunas inclusive el día de hoy, pues están cerrando las puertas porque Exacto. ya no alcanzaron a más. Sí. Entonces sí es lamentable. Obviamente hay algunas que sí les alcanzó a ir bien, tuvieron utilidades y bueno, les toca hacer este tipo de cálculos, ¿no? Oye, Alan, y hay empresas que no generan utilidades. Así es. ¿Cuáles son? Mira, tenemos las que estarían exentas de no entregar PTU, aunque hubieran tenido utilidad. Sí. Pues tenemos las empresas de nueva creación, porque obviamente están iniciando. El primer año no se genera. Empresas con nuevo producto, los 2 primeros años, porque estás metiendo una nueva línea donde estás invirtiendo, donde no sabes cómo te va a ir. Entonces no podemos hablar de una utilidad todavía, Exacto. Aunque sean empresas ya de muchos años. Empresas en la industria extractiva, pues traen un periodo donde solo le invierten, que es el periodo de extracción. Sí. Donde inclusive las cantidades de dinero pues se van como agua, le metes y le metes y le metes y todavía a lo mejor no encuentras el oro. No encuentras el oro, no encuentras el mineral y dices pues como reparto si todavía ni lana sale, ¿no? Así es. Instituciones de asistencia privada pues obviamente no son de lucro. Obviamente no tienen una utilidad para poderla determinar. Sí. Simplemente el dinero que reciben, pues es el dinero que regresan a través de los servicios que hacen. Instituciones públicas, como por ejemplo el IMSS, el ISSSTE, etcétera, etcétera. Pues todo lo de gobierno. Todo lo de gobierno, obviamente, en el entendido que las instituciones de gobierno no es su fin. No es su fin económico de lucro. Y las empresas que tengan un capital menor de 300,000 pesos por el tema de que es un capital pequeño. Y hasta ese tope no. Hay que tener en cuenta que también los profesionistas, como nosotros, los doctores, los licenciados, sí reparten PTU. Sí. Y está topado a un salario del trabajador, a un salario mensual del trabajador. Sí. Los arrendadores también. Sí. Que cobran rentas también tienen a las personas que les ayudan con limpieza, con mantenimiento, con los cobradores mismos. Sí, los tienen dados de alta en el seguro social. Entonces esos trabajadores pues solamente le pagarías máximo un salario mensual. Es decir, que si tú haces un cálculo y a lo mejor el 10% te saliera muchísimo más, dirías ok, máximo un mes de salario. Si te sale menos, pues sería lo que te saldría. Ok, sí. Y cuando hay pérdida. Cuando hay pérdida no se participa en las utilidades. No se participan en las pérdidas las tampoco. Pérdidas no entran exactamente. Sí, pues ahí sí tampoco el trabajador va a cargar. Como comentábamos ahorita, vino el año 2020, vino esta pandemia. Yo creo que como comentas tú, ya hay que dar gracias por tener salud y trabajo. Así es. Y ahora sí que a quien nosotros le creamos. Pero sí es esa parte donde no se puede generar cuando hay pérdidas. Así es. Oye, Alan, hay un tope para no pagar impuestos, ¿verdad? Un tope para no pagar impuestos. Si ya ganamos, si la parte que nos corresponde de la participación de utilidades del PTU es muy grande. Ok, sí, ya en el tema fiscal. O todavía nos vamos más adelante, tantito. No, lo podemos platicar. En el tema fiscal, ciertamente tenemos una exención dentro del 93 de ISR, donde nos habla que son 15 días. Antes era salario mínimo, ahora pues son UMAS. Exacto, es más bajo. Es más bajo. Hay que recordar que la UMA está en 96, algo así me parece. Y el salario está en 170 y tantos. 174 me parece. Entonces casi son como 100 pesos menos. Sí. ¿Qué va a pasar ahí? El trabajador pues va a pagar impuesto y va a sentir que va a tener menos reparto de utilidades. Sí, lamentablemente sí hay. Mira, aquí hay una trampa que, bueno, lo han dicho en paneles en el foro fiscal que fue al principio del mes pasado. Se platicó y se comentó que el salario mínimo se ha estado elevando desde que tenemos este gobierno, ya no es nuevo,
Sí. Y se ha elevado en cantidades fuertes, inclusive de un 10%, un 20%, otro 10%, que casi llegamos casi al doble de lo que estaba en el 2018. Sí. Pero resulta que las tablas de ISR para el cálculo de impuestos no se han modificado. Entonces, hoy por hoy estamos generando ISR por salarios casi de todos. Exacto. Aunque tengas poquito de mínimo o el mínimo, sí. ya estás generando ISR. Que el mínimo está protegido por la... Sí, pero la tabla está a un mínimo de 80, no a un mínimo de 174. Sí. Ahí nos peleamos la parte fiscal con la parte laboral. Exactamente. Y entonces aquí está generándose esta parte, y la parte que se supone que le estás dando de más al trabajador, se lo estás quitando por ISR. Y el trabajador no está recibiendo esa lana, más bien el gobierno sí está recibiendo esa diferencia. Exactamente. Entonces no es tanto a favor del trabajador. Oye, Alan, la modificación que se hizo ahora el 23 de abril del año pasado, se habla por ahí algo de 3 meses de salario, y esto ha creado confusión, sobre todo en la parte trabajadora. Están inquietos. Sí. Ellos ven... Pues ahí dice que 3 meses y eso es lo que me tienes que dar, y en realidad pues no es así. No, mira, la modificación vamos a hablar un poquito de historia. Sí. Un poquito. La modificación nace porque se quería eliminar a los servicios de prestación de personal, que así malamente lo llamaron porque ha creado mucha confusión, por no utilizar el nombre americano, el outsourcing, que eso es lo que querían limitar. De hecho, quedó prohibido en esa modificación, queda estrictamente prohibido, e inclusive lo llevaron hasta el tema penal por defraudación fiscal, etcétera, etcétera. Lo querían evitar. Sí tuvieron sus beneficios al evitarlo. Se habló con el sector empresarial y llegaron a un acuerdo del tema de PTU. Sí. Donde acordaron que lo máximo que se podía pagar a un trabajador sería 3 meses de más bien es un máximo. Más bien es un máximo, exactamente. Ya no es anteriormente como estaba. Si una empresa íbamos a ponerle cantidades altas para que se vea bonito, si ganaba 10 millones de pesos, pues tenía que repartir 1 millón de pesos. Exacto. Vamos a ponerle que tuviera 2 trabajadores, de 500 y 500 para no complicarnos el cálculo. Entonces tocaría 500,000 pesos a cada trabajador. Sí. Ahora, con la nueva disposición, dice que máximo 3 meses de salario de su sueldo será lo que podrá cobrar cada uno de PTU. Exacto. Ciertamente, la modificación en algunos casos pudiera beneficiar. Sí. En muchos a lo mejor no. ¿Por qué? Porque les alcanzaban a pagar más de esos 3 meses. Sí. Y que pudieran inclusive sentirse agraviados. Es correcto. Así como para decir, esta ley es inconstitucional. ¿Por qué? Porque a final de cuentas me estás quitando un derecho que ya estaba ganado. Entonces, teníamos un monto más alto y ahorita nos lo estás limitando, cuando antes no había esa limitación. Pero aquí las personas que tendrían que presentar su amparo, pues sería el sector, los trabajadores. Exacto. A lo mejor un amparo colectivo. Cuando se presenta, pues obviamente nadie lo ve. O sea, el amparo al inicio de ley, pues ya pasó el tiempo, que son 30 días naturales después de la publicación de la ley. Ahora sería el primer acto de aplicación. Al momento que ellos reciban esta cantidad y no estén de acuerdo, ellos ya podrían empezar a ver, pues a lo mejor presentar un amparo, ¿no? Sí. Oye, entonces, por ejemplo, en una empresa donde yo soy el representante legal y me doy de alta en el Seguro Social, yo me pongo un sueldo muy alto, yo recibo ese reparto de utilidades. No, hay unos trabajadores que están exceptuados de eso, entre ellos son todos los trabajadores de confianza en general, y los representantes, los miembros del consejo, todo ese personal que sí labora en la empresa, que sí tiene labores, pero ellos no van a participar dentro del reparto, porque si no, solamente el puro representante legal o el gerente, pues se podría llevar la participación. ¿Qué pasa, por ejemplo, a la hora que hagamos el cálculo y nos salen esa empresa que manejamos y son 1 millón de pesos de utilidad, eran 4 trabajadores, incluido el representante legal, y lo quitamos? Entonces ellos se quedan con esos 333,000 pesos de utilidad a repartir. Así es. Bueno, que en teoría van a ser 3 meses, no los 333,000. Así es. Muy bien. Y también hay un tiempo, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos en la empresa y estamos nada más 50 días. ¿Podemos participar en el reparto de utilidades? No, fíjate que depende del tipo de contrato. Sí.
El común, pues es el contrato por tiempo indeterminado, Sí. en el cual él nos dice precisamente que para entrar a PTU necesita, o tener derecho a él, necesitamos tener por lo menos 60 días trabajados, sí. Sí. Porque no, pues una persona que entra una semana, pues ¿qué le puede apoyar, no? Sí. A todo lo que significa un año de utilidades. Oye, y luego también el problema muchas veces para la empresa, a lo mejor trabajó los 61 días, pero pues se fue a Chiapas o a Chihuahua y el dinero aquí está. Pero, Así pues, es. En la ley lo digo, prevé. ya ahora es con tarjeta, ¿no? Sí, ya ya se lo pudieras depositar. Sí. La ley lo prevé y prevé que tú, como empresa, como comisión, publiques que ya están las utilidades. Exacto. En la empresa para los trabajadores que trabajaron y generaron, pues vayan y recojan. En el caso de que no vayan, pues ellos tienen prácticamente pues, casi un año, hasta el otro año, para recogerlas. Si no las recogen, ya pierden el derecho y esa cantidad se suma a las utilidades del otro año para hacer la bolsa para volver a repartir. Era muy común que las empresas en Periódico Provincia ponían ahí que publicaban que la empresa fulana de tal había generado una utilidad y se les avisaba a todos los trabajadores. ¿Se sigue haciendo por ese medio? Pues ya ha cambiado mucho el tema de la comunicación. Sí. Yo por radio sí me ha tocado verlo. Sí, por radio Ranchito, etcétera, sí me ha tocado verlo. No, yo ya no compro periódico en papel, entonces yo ya no sé si... Casi todo lo vemos en digital. Todo, ¿no? Ya lo vemos en digital, entonces me imagino que pues, algún medio digital pudiera tenerlo. Deben de manejarlo, me imagino, porque viene toda la publicación, ¿no? Así es. Edictos y la parte de las esquelas y todo esto, me imagino que también debe de venir. De hecho, te sirve como comprobación de que sí lo estuviste repartiendo, para en caso de que te vengan a revisar, ver que sí lo estás haciendo. Vamos a un corte. Vamos a un corte, en unos minutitos regresamos. Por aquí estamos. Muchas gracias. Gracias. Pues seguimos aquí con mi amigo Omar, Alan Omar, que es un experto en este tema en cuanto a la seguridad social. Compartimos ahí desde hace mucho tiempo, como habíamos dicho hace rato, en la comisión de previsión social, y varias veces, una vez nos tocó dar un curso aquí en el colegio, y bueno, oye, Alan, ¿qué pasa si yo no pago el reparto a mis trabajadores? Vamos, no hoy, hace 10 años. ¿Todavía pierde vigencia o el trabajador puede presentar una denuncia de un tiempo muy atrás? No, los derechos laborales en el caso de la PTU tienen vigencia. Sí, vigencia. Pierden su derecho de exigirlo, y en el caso de la PTU es de un año al otro. Sí. O sea, prácticamente si ahorita en mayo estaríamos repartiendo
los del año pasado, De y no lo cobramos durante este año, ya se pierde, porque ese PTU, ese dinero que queda, se vuelve a hacer al fondo del PTU que se va a generar este año. Exacto. Para volverlo a repartir. Entonces, Sí. prescriben un año prácticamente el derecho. Entonces ningún trabajador pudiera demandar a una empresa por ninguna vía, a lo mejor por la vía laboral no, pero por otra vía no pudiera. No, porque la vía laboral sería la única idónea para poderlo hacer por la relación de trabajo que existe. Sí. Por la vía civil no, porque hace muchos años nació, inclusive en México fueron los precursores, este derecho social que está contenido en nuestra Ley Federal del Trabajo. Así Entonces, como es nuestra ley principal, ese sería el único medio para poderlo hacer. Solamente no se trata de un pagaré, que Sí, sería la claro. vía mercantil, no se trata de una obligación civil, que anteriormente era civil, pero ya se le dio un carácter específico a un derecho social dentro de la Ley Federal del Trabajo. Sí, sobre todo en situaciones donde el padre era el dueño y luego pues, por alguna razón o le hereda al hijo o ya no está el padre y toma él las riendas y le dicen, oye, pues tienes estos pendientes de hace... Entonces no, porque hay una vigencia. No, hay una vigencia de todos los trabajadores, inclusive cuando se trata de despidos, pues la vigencia es de 60 días. O sea, si yo en 60 días no demando la rescisión, los 30 días pierdo la... Que muchas veces el patrón, bueno, nos metemos ahorita en otro tema que no es el de PTU, pero muchas veces el patrón dice, no, ya no me demandó, pero lo que pasa es que la junta tiene mucho trabajo y ahí está en la fila, así lo metieron en tiempo. Y Pero si está dentro, pues bueno, si tiene vigencia y cuando te llamen, pues te va a tocar. Pudiera ser el mismo caso del PTU, que estuviera en la fila ahí de la... Pero un año no creo que se tarden tanto en notificarte, no creo. Ahora por la pandemia sí hubo el cierre de juntas de conciliación, hubo ahí modificaciones, pero no, como dices, no puede ser tanto. No creo que tanto. Habría que ver el caso, porque pues también como tú dices, como ya cerraron algunas y estuvieron sin laborar, pudiera ser que el retraso, la fila pudiera ser más larga. Okay. Habría que verlo en el caso. Pero bueno, ya no nos vamos tan atrás. ¿Qué pasa si en mi declaración 2021 yo tengo una utilidad y no efectúo ese reparto de utilidades? Mira, existe en la Ley Federal del Trabajo, existen las multas. Sí. Las multas no son baratas. Exacto. Las multas van desde 250 UMAS, la mínima. Ya ves que las multas para ser legales se tiene que tener y se tiene que verificar la capacidad contributiva del patrón. Exacto. Y tiene que haber una multa mínima y una multa máxima. La mínima estaríamos hablando de 250 UMAS. La UMA está en 96.22, como hace rato platicamos. Sí. Que esto equivaldría a un monto de 24,055 pesos. Pues nada barato. No es barato, pero se te puede ir hasta 5,000 UMAS, que estaríamos hablando de 481,100 pesos. Y a partir de, no me acuerdo, creo que es en el sexenio pasado, por el tema que ha habido de los derechos de las minas que hubo allá en el norte del país, se hizo una revisión precisamente de las multas porque eran muy pequeñas o no eran significativas y se modificó la Ley Federal del Trabajo para que estas multas fueran más agresivas y que el patrón estuviera invitado a sí cumplir. Más que a veces antes te costaba más barato pagar la multa que arreglar el tema, ¿no? Exacto. Ahora las multas ya son por persona, ya no es, o sea, por trabajador, ya no es a la empresa por no pagar el PTU, sino es por no pagar el PTU a cada uno de los trabajadores. Entonces, si tengo 100... estos 25,000 pesos sería por cada trabajador no pagado. Exacto. Entonces ya no estamos hablando de una situación ya menor, es caro. Ya es caro. Como tú dices, si traes 100 trabajadores, pues ya estaríamos hablando de 250,000 pesos y de ahí le vamos sumando. Oye, y las multas obviamente le da seguimiento a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Así es. Pero quien las cobra es gobierno del estado de Michoacán. Así es. Se convierte en una multa no como crédito fiscal como conocemos, sí, pero sí es una multa que controla la administración fiscal. Y vamos al tema que tú como abogado, ¿son impugnables? Sí pudieran ser impugnables, sí tendríamos que ver los elementos.
muchas partes. La primera, el tipo de notificación, la forma en que se dio la verificación, etcétera, etcétera. El tipo de documento que nos entregan, contra quién se hizo la visita, etcétera, etcétera. Y pudiera impugnarse. Y pudiera ser el caso de lo que comentábamos ahorita. A lo mejor tenemos, no 100, tenemos 10 trabajadores, Sí. y 2 durante el transcurso del año se fueron. A lo mejor sí tenemos la tarjeta, pero igual ellos mismos inhabilitaron la tarjeta, no hay el modo de pagarles. Así es. Ahí pudiéramos defendernos de alguna manera de que... Sí, una de las maneras para defendernos es tener el dinero a disposición. Es decir, si en un momento dado yo saco mi listado de todos los trabajadores que les corresponda, yo puedo tener el dinero disponible, ya sea a lo mejor el cheque, decir, tengo el cheque para que vengas, me firmes de recibido, o tengo en la cuenta el dinero disponible para hacer la transferencia cuando sí Yo sea. hice la dispersión y se me regresó. O yo hice la dispersión. Porque esta persona pues, se fue enojada y hasta la tarjeta rompió y fue al banco. O no mantuvo los saldos y el banco hasta cancela las cuentas. Puede ser una defensa para nosotros. Claro, el del señalar el motivo por el cual no se le entregó. Sí. El motivo, pues espérame, yo no tuve elementos para podértelo entregar, no veniste a recibirlo aquí de forma presencial, y tampoco los medios electrónicos me permitieron hacer. Dio un domicilio a lo mejor que rentaba y ya no vive ahí. Sí. Para localizarlo pues Así ya es. No es... Son la forma en que... Son las excluyentes partes de responsabilidad que podíamos tener. Ok. Exactamente. Muy bien. Y la multa en un momento dado, no teniendo un medio de defensa, pues no hay más que pagarla. Exactamente. Tristemente. Tristemente, sí. Y en estos tiempos de pospandemia o pandemia, no se ha declarado que ha finiquitado la pandemia. No, pues de hecho en varias partes otra vez todavía está por ahí. Sí. Pues creo que es muy difícil pagar ese tipo de multas, ¿no? Exacto. Los negocios apenas están sobreviviendo, y todavía que les apliquen multas fuertes, pues está complicado. Entonces, sí los invitamos a que realicen el cálculo. Obviamente que generen su documentación comprobatoria, que hagan sus comisiones y que pues entreguen estas cantidades a los trabajadores. Me recuerdo por ahí que en la pandemia se hablaba de que las empresas no tenían para pagar los impuestos, que era porque fue cuando se empezó a dejar de trabajar, se pararon las empresas. En una situación así, ¿podemos negociar a pagarlo en plazos con los trabajadores? Mira, no está establecido como tal, pero yo pienso que mientras sí se pague, sí pudieras negociarlo. A final de cuentas, todo es negociable. Exacto. Y a final de cuentas, la idea no es que te me perjudiques tú, trabajador empresa, ni empresa al trabajador, diciéndole, oye, no te pago, sino, mira, la circunstancia es muy complicada. Sí. Vamos a ver cómo lo podemos ir pagando, ya sea, pues les voy dando tantito mensual, o en 2 pagos, 3 pagos, una cosa así. Eso sería un acuerdo trabajador, patrón. Así es. Igual pudiera ser en especie. Yo vendo televisiones, yo vendo alimento, a lo mejor pudiera llegar a una negociación donde le dijera al trabajador, pues mira, yo vendo esta parte y a lo mejor tú la consumes. Mira, pudiera ser, pero es un acuerdo, pero no una obligación. No. Acuérdate que en México están prohibidas las tiendas de raya. Las tiendas de raya anteriormente funcionaban donde el patrón les pagaba. Él tenía la tienda de todos los granos y todos los alimentos. Entonces decía, en lugar de darte dinero, pues ahí te doy 1 kilo de arroz y ya está, ¿no? Entonces, obviamente estás obligado a comprarme a mí. Sí. Claro. Eso ya, pues ya está abolido. Sí, claro. Está eliminado. Pudiera haber una transacción mercantil de decir, ok, yo te debo y te puedo pagar de esta manera. Una parte y a lo mejor la otra te lo doy en efectivo. Pero no tener la parte obligatoria, sí. sino es ambas partes, tú vendes y yo te compro. Sí, no lo quiero, prefiero mi dinero, aunque sea en plazos. Así es. Muy bien. ¿Alguna autoridad pudiera no estar de acuerdo en esta parte?
Solamente mediante una denuncia, ¿no? Yo creo que solamente mediante la inconformidad de la parte obrera pudieran ellos actuar en decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo en esta parte. Porque al final de cuentas creo que la intención tanto del patrón es cumplir con sus obligaciones, y creo que la parte del trabajador pues tampoco es ahorcar a la empresa con el flujo, exactamente, ¿no? Ahorita que comentábamos esto de las tablas de impuestos que no se han modificado, al trabajador pues, le va a salir una cantidad a pagar. A veces es difícil hacerlos entender. Cuando te toca a ti explicarles, pues él dice, pues es que aquí dice que me toca entre los días trabajados y la percepción de sueldos, me tocan 5,000 pesos porque me da 4,100. Esa parte... Mira, sí es una parte complicada. Sí. Y es complicada y lo entiendo, pues todos defendemos nuestro dinero. Sí. Nuestro dinero que hemos trabajado ahora sí con el sudor de la frente. Sí los entiendo, pero también pues viene la parte obligatoria que dice el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que todos los mexicanos estamos obligados a pagar impuestos para subsanar el gasto público. Sí. Entre ellos pues son los trabajadores. Y además aquí el tema pues viene más complicado porque al que le toca retener esa cantidad es al patrón. Sí. Y si el patrón no la retiene, él se vuelve, aparte que no es deducible, él se vuelve obligado solidario. Entonces él la tiene que pagar porque la tiene que pagar. Exacto. Contra las autoridades. Entonces o se la retiene el trabajador y la paga, o la paga el de su bolsa. Sí. Pero también el pagar el de su bolsa, pues estamos... Y además es una cantidad que no es deducible para él, entonces es complicado. ¿Qué le recomiendas tú al empresario, tú como presidente de la Comisión del Sector Empresas, ¿cuál sería tu recomendación para ellos que no se metan en problemas, no se metan en dificultades? Pues mira, la recomendación pues es la que siempre he dado, ¿no? Acérquense a su asesor de confianza, a un profesional que conozca. Sí. Que no se vayan por lo que dice el radio, por lo que dice el locutor del radio, que a veces son muy creativos y yo creo y yo acá, y pues obviamente no saben. Sí. Que se acerquen realmente a un contador. Aquí en el colegio vemos muchos. Exacto. Somos certificados. Tenemos la Comisión de Previsión Social en la cual conocemos de estos temas, y que se atiendan con un profesional. Ahora sí, como un médico, atiendan esto con un profesional. Para esto vamos a tener el día 12 Exacto. de mayo, vamos a tener un curso en el cual vamos a participar yo como parte de la Comisión de Previsión Social. Vamos a tener la participación también del presidente de la Comisión de Normas de Información Financiera, y también vamos a tener a un elemento de la Comisión Fiscal, precisamente para ver el cálculo. Para ver el parte del cálculo, cómo se realiza, cómo debe de ser, y cuánto es gravable, cuánto no, y cómo hay que hacer la retención. ¿Con quién vas a compartir este curso? Vamos a estar con Rafael Aguilera. Muy bien. Y un con experto en el tema. Experto en NIF. De hecho, a nivel república, él fue presidente nacional, o es. Sí. No sé si todavía siga, pero es de la Comisión también nacional de NIF, de Normas de Información Financiera. Y también voy a estar con el contador Gabriel Medina. Ah, muy bien, también un experto. Vamos a estar platicando. En la parte fiscal. En la parte fiscal vamos a estar platicando eso. Y yo voy a estar en la parte de la seguridad social, del tema de cómo debe hacerse el cálculo, pormenores del tema de las comisiones, que hay que generarlas, porque realmente la obligación es de la comisión. Exacto. Hay que tenerla, hay que constituirla, hay que llenar los formatos, hay que hacer todo el procedimiento, hay que entregarle la declaración a la comisión, hacer el acta de entrega, hacer todas las formalidades que tenemos. Esa parte, ahorita que lo comentas, el empresario muchas veces esa información no es tan fácil que la quiera dar a todo mundo, y bueno, aunque es una obligación, él sabe que hay autoridades a las que se les tiene que entregar, pero dársela a un trabajador a veces como que son medio renuentes, ¿no? Por eso es muy importante que conozcan que al que se le va a entregar no es a los trabajadores, es a la comisión. Y la comisión va a estar constituida, sí, de trabajadores, pero es importante a ver a quién voy a tener en la comisión.
O sea, tanto de la parte mía como patrón, tanto como la parte de los trabajadores. Que sea gente de confianza, que sea gente que sea seria, que no vaya a estar divulgando cosas que no, o cosas que no deberían de ir, sino simplemente decir, se va a repartir esta cantidad. Punto. Este es mi cálculo. Quien tenga duda en lo individual, aquí lo podemos ir viendo y ahí viendo la información, porque acabas de decir un tema muy importante. La declaración contiene información muy sensible, que es confidencial y que no se puede llegar y pegar nada más. Ay, pues ahí tuvo la declaración, ¿no? Y tuvo estos datos. Porque además vamos haciendo claros. Nosotros conocemos, el empresario conoce que el ingreso total no es utilidad total. Y si yo veo en el renglón de ingresos una cantidad con muchos ceros, voy a decir, wow, esto está maravilloso, ¿no? De ahí le quieren aplicar el 10%. Y ahí le quiero aplicar. y no, pues para llegar a eso también también tuve muchísimos gastos, muchas cosas. Y se requiere de un criterio para conocer esos datos. Es un restaurante y pues tiene costos, ¿no? El cuánto me costó a mí las mesas, el mobiliario, la renta, la luz, el costo de refrescos, cervezas, la seguridad social, todo ese rollo. Bueno, Alan, pues creo que fue una información muy importante. Algo para cerrar. Pues los invitamos nuevamente, los invitamos a este curso que va a ser el día 12. Va a estar muy interesante, es una mesa de diálogo, es una especie de taller, mesa de diálogo, con estas 3 comisiones, en la cual por un lado vamos a ver el tema de previsión social, cómo se calcula, por otro lado vamos a ver el tema de los impuestos, cómo se va a retener, cómo se van a realizar, y por otro lado vamos a tener cómo se va a registrar en contabilidad y cuál es el cálculo correcto, o los registros correctos. Los 3 personas que vamos a estar ahí, pues bueno, somos conocedores del tema, y vamos a darles pues todos los tips que vienen referente a este tema. Entonces están sumamente invitados, por favor hagan sus reservaciones aquí al colegio. ¿Nos recuerdas el día que va a ser? El día es el 12 de mayo. Jueves 12. Jueves 12 a las 4 de la tarde, empezamos puntual, por favor. Los esperamos aquí en el colegio, va a ser un curso que vale la pena, sobre todo por los cambios y el interactuar con otras comisiones y ver otros puntos de vista también es muy importante. Sí. Bueno, pues agradecemos a las personas que nos siguieron y les agradezco también pues esta entrevista que pudimos platicar un poquito del tema y que a nuestros las personas que nos siguen, pues se les amplía un poquito el panorama de qué es la PTU, ¿no? Sí. Porque oímos muchas cosas en el radio, oímos muchas cosas en la televisión, o inclusive los mismos trabajadores, es que yo creo que es así, ya se andan peleando por qué es, ¿no? Pues no, ahí tenemos la ley y la ley es lo que tenemos que seguir. Esa es donde tenemos que llegar a la ley. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Alan, fue un placer compartir esta charla contigo. Igualmente, estimado Jorge, muchas gracias por esta entrevista. Muy bien, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, los esperamos para la próxima.